Introducción al Evangelio de Marcos. El Evangelio de Marcos, bueno, el autor generalmente se le atribuye a Juan Marcos. El Evangelio de Marcos no identifica al autor ni a la primera audiencia. Según los primeros cristianos, según la patrística, Juan Marcos escribió el Evangelio en Roma y usó al apóstol Pedro como una fuente. El primero en atribuir la autoridad a Marcos fue Papías de Hierápolis. Ahora, ¿quién fue Juan Marcos? ¿A quién atribuimos ese nombre? Sabemos que pertenecía a una familia de Jerusalén relacionada con los apóstoles y la primera iglesia, ya que la iglesia se reunía en casa de su madre y de su abuela. De hecho, cuando Pedro es liberado de la prisión, se refugia en esa casa. Marcos, el joven desertor. Cuando Marcos era joven, acompañó al apóstol Pablo y a su primo Bernabé en el primer viaje misionero paulino, pero desertó en Perge y se regresó a Jerusalén. Cuando Bernabé quiere llevar a su primo Marcos en el segundo viaje misionero, Pablo se niega y esto ocasiona una pelea entre Pablo y Bernabé, que los lleva a la separación. Pablo hace su viaje misionero aparte y Bernabé toma para otro rumbo y se acompaña de Juan Marcos. Después Juan Marcos se reivindica, se vuelve muy útil para la predicación y colabora con Pablo. Marcos, el intérprete de Pedro. Desde los primeros cristianos siempre se ha dicho que Pedro fue a predicar a Roma, es una de las tradiciones de la iglesia, y se dice que su compañero de predicación e intérprete fue Marcos. La relación de Marcos y de Pedro era muy estrecha y muy evidente, probablemente desde tiempos de Jerusalén. Pedro llama a Marcos mi hijo. El Evangelio de Marcos es la predicación de Pedro y son las memorias del mismo. Fecha de composición. Los expertos dan muchas fechas posibles para esta composición. Generalmente se manejan entre el año 55 y el 70 después de Cristo. Pero muchos padres de la iglesia consideran que se escribió un año antes o un año después de la muerte de Pedro, entre el 64 y el 67 después de Cristo. Lo que dicen los textos es que se escribió un año después de la partida de Pedro, pero no especifica si su partida hacia Roma o si su muerte. Destinatarios. Es evidente que este texto va dirigido a una iglesia formada sobre todo por gentiles. El texto explica expresiones arameas, explica tradiciones farisaicas. Los cristianos de origen judío no necesitaban esas explicaciones. Siempre se ha dicho que fue escrito para gentiles de origen romano o de cultura latina. Tiene muchas palabras latinas incrustadas en el texto. Legión, centurión, denario, cuadrante. Por ejemplo, utilizan la palabra centurión, que es una transliteración exactamente del latín centurión. En griego se dice hekatontarcos, que quiere decir el que manda sobre 100. Localidad. Probablemente fue escrito en Roma o en otro lugar de la península itálica. Es el evangelio escrito con el griego más pobre y más limitado. Tiene poco vocabulario, abusa de las muletillas, tiene errores de sintaxis y está mal conjugado. Comparado con el de Lucas, que sin llegar a ser afectado es más elegante, rico y bien usado, no podemos decir que sea malo, sino simplemente más limitado. Esto no quiere decir que Marcos fuera un hombre inculto. Era un hombre que hablaba arameo, griego y latín.